Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Yo, en realidad, lo único que voy a hacer es agradecer, por supuesto, a Monseñor Fernando Sebastián, autor del libro, a Monseñor Algora y a José Luis Restán, cuya casi infinita generosidad con Ediciones Encuentro como presentador constante de muchos de los libros que publicamos. No puedo dejar de agradecer una vez más, José Luis, y yo sé que a ti estas palabras de elogio siempre te sobran, pero lo hago porque es verdad. Siempre no hay más que pedirle una cosa para que cumpla inmediatamente. La génesis de este libro la explica como nadie el propio Fernando Sebastián en su prólogo. Fue una comida en Málaga hace ya 4 añitos. 3 o 4 años. Sí. El tiempo pasa a mucha velocidad. No hace 4 años. En la que le sugerimos que había que volver a reflexionar sobre el libro que publicamos hace ya más de 10, casi, yo diría, cerca de 15, a lo mejor 12 o 14 años, por lo menos, suyo también, que era un conjunto de reflexiones a mitad de camino entre lo pastoral y lo, yo diría, y lo teológico y demás de fondo histórico crítico sobre la situación española, sobre las condiciones, digamos, de la fe en España, que publicamos. 90. ¿Tanto como 20 años? 20 años. 20 años. Ya no calcula. Y que, sí, también para mí pasa deprisa el tiempo. Y en la que Carmina, mi mujer y yo le propusimos que había que volver a retomar aquello y actualizarlo en el momento, pues, para los años 2000 ya entrados. En medio publicamos otro libro suyo, Cartas desde la Fe, que era una recopilación de las intervenciones suyas en Pamplona, que se conocían básicamente en Navarra, pero que habían sido publicadas y comentadas en algunos medios, en revistas de información religiosa como Vida Nueva, etcétera, pero no eran muy conocidas fuera del ámbito de Navarra y que merecían la pena ser conocidas y que efectivamente produjeron un cierto debate. Se presentaron aquí mismo, recuerdo, en su momento. Pero eso fue una edición sobre la marcha, que salieron también de aquellas conversaciones que tuvimos en Málaga, porque no fue una sola vez. Se repitieron aquellas comidas varias veces. El hecho es que al final de aquella primera conversación y de las sucesivas que tuvimos, poco a poco fue saliendo un libro completamente nuevo, como explica muy bien en su prólogo el propio Fernando. Completamente nuevo porque, aunque evidentemente toma partida, arranca de aquella reflexión, muchas cosas han cambiado a mucha velocidad en estos últimos 20 años, de contexto sobre todo. Muchas cosas se han agudizado y él mismo explica en el prólogo que merecía la pena una reflexión de fondo que yo creo que en el coloquio que vamos a tener a continuación, que Fernando va a tener con José Luis y que, en fin, las intervenciones que van a tener a continuación, espero que salgan, son contribuciones que yo creo que son importantes en un momento en que todos los cristianos, obispos, eclesiásticos y laicos en general, cristianos en España, estamos invitados a entrarle al trapo a fondo, que es que las condiciones en las que transmitir y revitalizar, renovar o recomenzar la experiencia de la fe cristiana, de la vida cristiana en España hoy para mucha gente, son de una novedad radical en cuanto a las condiciones intelectuales, morales, de experiencia de la vida cotidiana, radicalmente nuevas. En esas condiciones cualquier aportación que tiene detrás una larga experiencia que ha pasado ya por los cambios históricos que se han producido en España de diverso carácter, como la de Fernando, es una aportación ciertamente, no digo ya útil, sino necesaria, que yo diría que habría que invitar a todo el mundo a entrar al trapo, como decía antes, porque nos va a ser cada vez más necesario discutir en altavoz, reflexionar en altavoz, publicar
y confrontar juicios, reflexiones, aportaciones para pensar, para repensar las condiciones, digo, de la vida y de la transmisión de la fe cristiana en las condiciones de la España de hoy, con toda libertad, con toda viveza y con toda radicalidad, como el Papa ha invitado recientemente en algunas de las intervenciones que ha tenido, tan poco comprendidas y tan poco resonadas, yo diría, en los comentarios que ha habido recientemente sobre sus primeras palabras en el aeropuerto de Santiago, sobre todo, que son las que me refiero y que supongo que saldrán en las intervenciones que tendrán lugar a continuación. Muchas gracias. Y dejo la palabra a José Luis. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. La verdad es que yo estoy aquí por gratitud. Se lo dije a las dos mujeres, siempre hay mujeres por medio, a las dos mujeres que me contactaron, que fueron Carmina, la directora de Ediciones Encuentro, y María Teresa Comte, la directora del Foro Cristianismo y Sociedad de esta casa. Y les dije, como es Encuentro y como es don Fernando, no puedo decir que no. Si no, os había dicho que no, porque ya tengo bastante. Pero yo no le puedo decir que no a Encuentro no por nada, sino porque Encuentro es mi tronco, pertenece a mi tronco, a mi raíz, a la savia que me hace vivir. No le puedo decir que no a Encuentro. Y tampoco le puedo decir que no a don Fernando, porque es un hombre que a lo largo de los años a mí me ha tocado mucho. Y me ha tocado porque, como he sido un informador de la vida de la Iglesia, ahora lo soy menos. Ahora puede que sea un poco analista, informador ya menos, porque me tocan otras cosas, ¿no? Pero siempre me ha impresionado mucho su persona y su magisterio. Y lo tengo que decir así. Y como lo he escrito muchas veces, pues tampoco es que me aproveche de la ocasión. Entonces, además me provoca muy especialmente que, como ha dicho José Miguel, don Fernando ha querido abrir este melón, por así decir, porque tengo la sensación de que todos hablamos de la necesidad de evangelizar todos los días y con mucha facilidad, y los que somos periodistas no les quiero ni contar, pues acuñamos latiguillos, ¿no? Y el latiguillo de la nueva evangelización es un latiguillo fantástico, que uno repite y repite sin saber muy bien qué dice. Yo a veces cuando oigo a izquierda y a derecha, se me permita el símil geométrico, hablar de nueva evangelización, no termino de entender qué se quiere decir, o lo entiendo demasiado bien, y lo que entiendo no me gusta, tanto por un lado como por otro. Entonces, que alguien se atreva a decir, bueno, sí, pero ¿qué significa hoy evangelizar? ¿Y cómo evangelizar? ¿Y qué dificultades tenemos para evangelizar? Etcétera, donde además me parece que es lógico y legítimo que haya un arco plural de sensibilidades y de perspectivas, pues me parece una gran aportación. Yo no me quiero enrollar mucho, pero quiero decir dos palabras sobre don Fernando, porque estoy aquí para presentar un libro que es de un autor, ¿no? Y me ha venido a la mente inmediatamente al leer el libro y al sentir su preocupación expresada en el prólogo, algo que dijo Benedicto XVI en un viaje que se ha comentado poco, pero que a mí me parece de los más importantes que últimamente ha realizado, que es el viaje a Portugal, nuestro país vecino. Y en ese hermano país dijo el Papa, este es un momento que exige lo mejor de nuestras fuerzas, audacia profética y, como diría vuestro poeta nacional, se refiere a Luis de Camões, mostrar al mundo nuevos mundos. Es todo lo antítesis de lo que podría ser una posición conservadora, en el mal sentido de la palabra. Y a continuación, hablando de la necesidad de no contentarnos con lo que ya tenemos, que decía el Papa, contentarnos con lo que ya tenemos sería un suicidio desde el punto de vista eclesial. Y entonces decía el Papa, sin imponer nada, proponiendo siempre, como Pedro nos recomienda en una de sus cartas, glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Y a continuación añade el Papa, y me parece lo más interesante, porque el otro ya no lo sabemos, la cita de San Pablo más o menos a todos nos suena. Dice, y todos al final nos la piden, incluso los que parece que no lo hacen. Por experiencia personal y común sabemos que es a Jesús a quien todos esperan. ¿Sabemos esto realmente? ¿Estamos ciertos de esto cuando vemos nuestro mundo? Y a continuación añade, de hecho, los anhelos más profundos del mundo y las grandes certezas del Evangelio se unen en la inexcusable misión que nos compete, puesto que sin Dios el hombre no sabe a dónde ir ni tampoco logra entender quién es. Ese es el pórtico de esta reflexión de un hombre, de un pastor de la Iglesia,
que ya no está en el ejercicio de su ministerio episcopal en una diócesis, evidentemente, porque la edad le ha llegado como nos llega a todos, pero que sería un tremendo desperdicio que nos priváramos de su reflexión a día de hoy. Y eso, usted sabe también, don Fernando, que lo escribí una vez, cuando dije que un periódico nacional le había fichado, y enseguida me escribió un mail diciéndome, no es verdad, no me han fichado. Pues lo siento, pero hubiera sido estupendo que le ficharan. Un hombre que ha aunado siempre, con una peculiar genialidad, a mi modo de ver, teología y comunicación, profundidad y sencillez, ser testigo de la fe y ser al mismo tiempo educador. Obispo y por lo tanto maestro, pero al mismo tiempo también educador, metiendo las manos en harina en las articulaciones concretas de la fe con la vida cotidiana. Siempre he tenido la sensación, cuando he leído a don Fernando, cuando le he oído, que de las dos cosas ha habido, gracias a Dios, de que él no estaba separado de su discurso, que es algo que puede parecer obvio, pero no lo es. ¿Cuántas veces parece que el discurso es una cosa y la persona que lo emite es otra? Y sin embargo en él, persona y discurso nunca están separados. A lo mejor en otros tampoco está, pero da la sensación. Y en él es que encima da la sensación de que no está separado. Y eso desde el punto de vista de la comunicación, y yo soy gente de comunicación, pues es muy importante. Y en eso consiste el testimonio. No en dar grandes charlas, sino en que la persona se da junto con lo que dice. La capacidad suya para entrar con la luz de la fe y de la razón en los recovecos de la vida personal y social. Y solamente enumero algunas de las cosas que don Fernando se ha atrevido, porque hay que decirlo así, se ha atrevido a afrontar en estos años pasados. La cuestión, por ejemplo, de la relación que podía haber entre el terrorismo y ciertas ideologías, tanto de la izquierda radical como de cierto nacionalismo radical. La cuestión del laicismo del partido actualmente gobernante, cuestión que él ha abordado con valentía y que le ha valido en numerosos coscorrones mediáticos y políticos también. La relación entre católicos y política. La situación de debilidad apostólica y cultural de los católicos hoy, que es un tema que, hombre, aquí hay tantos obispos por metro cuadrado que me da apuro decirlo, pero no es un tema que siempre los obispos se atrevan a reconocer, aunque lo piensen. O el diálogo con el pensamiento laico, su deseo de avivarlo y de establecerlo sobre bases realistas, leales, pero nada acomplejadas. Y de ahí ha nacido, por ejemplo, la iniciativa del Foro Cristianismo y Sociedad de esta casa. Una capacidad de tener una mirada global y de síntesis sobre el hombre contemporáneo, la cultura ambiental, la Iglesia. Yo todavía me acuerdo de aquella ponencia de apertura del Congreso de Evangelización, que fue una cosa que yo recuerdo los que estábamos allí siguiéndolo, pues que era impresionante. O sea, realmente era un juicio de fondo y un marco de referencia para decir por dónde tenía que caminar nuestra Iglesia. También le digo que yo estuve en el asunto de cómo luego se hicieron las conclusiones del Congreso y enseguida tuve la impresión de que ya se habían separado de lo que usted había dicho, esas conclusiones. Pero bueno, en cualquier caso, don Fernando se atreve, y se atreve con peso y con experiencia. Eso no significa que siempre haya que estar de acuerdo con él. Y seguro que no todo el mundo está, y además para eso se hace este libro, porque para estar todos de acuerdo, pues ya tenemos el credo de Nicea, y eso, y ya está. Y no haría falta un libro como este. Este libro está también para debatir y discrepar, evidentemente. Y termino diciendo que en un momento en el que muchas veces entre nosotros, y yo lo entiendo humanamente, a mí también me pasa, sentimos pues la tentación de encastillarnos, de volver a los cuarteles de invierno o de establecer la trinchera simplemente para pelear contra el laicismo ambiental o contra la increencia, o cuando nos dejamos llevar por el lamento y por la queja. Él dijo en una de esas cartas que decía José Miguel, de esas cartas desde la fe, que esta era la hora de la humildad, de la paciencia y de la esperanza, porque el problema de este alejamiento de la fe en nuestra sociedad no podíamos caer en la tentación de pensar que depende simplemente de una determinada política, aunque sea muy influyente, muy poderosa e incluso muy hostil, sino que es un mal mucho más profundo que nace en el corazón de las personas. Y ese es el desafío monumental que esta cultura nos está lanzando. Por tanto, una hora no para la resistencia, no para la violencia, tampoco para la asimilación o para el acomplejamiento, sino para la humildad, la paciencia y la esperanza. Hasta ahí lo que yo quería decir de don Fernando Sebastián. Y ahora habíamos pensado pues tener un pequeño diálogo en el que casi yo, lo primero que le voy a pedir, porque si no parece que es que yo le voy a llevar por todos los lados, que él nos diga mínimamente de dónde ha nacido este libro. José Miguel ya lo ha esbozado, pero cuál es el corazón, digamos, de su preocupación. Y yo luego le voy a lanzar unas cuantas preguntas que a mí me han surgido al hilo de la lectura del libro
pues para que desarrollemos este evento. Así que le pido una primera intervención que no sea muy larga y así conversamos. Desde el punto de vista cronológico ya está explicado cómo nació el libro, ¿no? Nació como el intento de recuperar aquel libro del 90. Yo me puse a hojearlo, a ver cómo podía actualizar aquello, y tuve una sensación muy curiosa de ver cómo, sin darnos cuenta, estábamos viviendo ya una situación espiritual y pastoral muy diferente. Es decir, yo percibí lo rápidamente que cambia nuestro contexto espiritual. Del año 90 al año 2007, realmente mi libro ya no valía, no respondía a lo que ambientalmente tenía la Iglesia que diagnosticar y a lo que tenía que responder. Ni respondía a la situación cultural espiritual de la sociedad, ni respondía tampoco el grado de reflexión y de explicitud de los temas que se había ido adquiriendo en la Iglesia. Total, que en la paz de mi retiro de Málaga, pues me lié la manta a la cabeza y me puse a escribir un libro totalmente nuevo, porque lo único que hago es utilizar algunas autoridades y algunos datos, algunas cosas, pero la redacción es toda completamente nueva. ¿A qué responde eso? Bueno, responde, como es natural, a la angustia o a la preocupación de ver cómo estamos viviendo en un mundo que cada vez se consolida más o pretende consolidarse más al margen de Dios, al margen de Jesucristo, porque lo de menos es que se consolide al margen de la Iglesia, es que se consolida al margen de Dios. Y por lo tanto lleva dentro los gérmenes de su propia destrucción y de mucho sufrimiento. Yo percibí con mucho eco dentro de mí las palabras de Juan Pablo II al principio de aquel novenario de años para la evangelización de América en el año 83, que fue cuando él empezó a hablar profusamente de nueva evangelización, refiriéndose en un primer momento a la evangelización de América. A los pocos años, en una carta dirigida a los presidentes de las conferencias episcopales de Europa, pasó el lema a las iglesias europeas. Y he visto también cómo, de otra manera, con otro estilo, el Papa Benedicto XVI ha asumido muy seriamente esta consigna de la nueva evangelización, cristalizándola en el nuevo dicasterio dedicado a la nueva evangelización. Pero es que todos sus escritos manifiestan una preocupación no siempre explicitada, pero sí estrictamente evangelizadora. El Papa desarrolla los temas y los desarrolla con las actitudes que la misma reflexión te hace ver que está exigiendo una pastoral de evangelización. Las claves del libro, pues viendo el esquema se ve claramente el proceso del pensamiento. Yo recojo primero el origen del eslogan Nueva Evangelización y me pregunto, ¿por qué ahora evangelizar? Sobre todo con una gran sorpresa en el caso de España. ¿Cómo es posible que España, que hace 50 años era poco menos, se decía, la reserva del catolicismo, ¿no?, y hoy sea, pues, literalmente un país de misión? Un país que escandaliza en Europa por muchas cosas. Y si uno ve estadísticamente las variaciones que han ido sufriendo los diversos índices de adhesión de la gente a las prácticas sacramentales, al mensaje de la Iglesia, a temas más profundos como por ejemplo la inmortalidad del alma, la salvación o la condenación eterna, la providencia de Dios en nuestras vidas.
bueno, el alejamiento de la gente que vive en la cultura dominante de estos temas es muy grande. Yo tengo la sensación, no sé si será verdad, de que en el interior de la Iglesia no hemos percibido todavía la gravedad de esta situación. Entonces, ¿por qué? Y hago una reflexión de los... Realmente confieso que es muy difícil responder de una manera precisa a esta pregunta. ¿Por qué hoy España es un país de misión? Yo encuentro un itinerario cronológico, es decir, los hechos desde el año 31, la guerra civil, la situación de la Iglesia en la sociedad del franquismo, el desarrollo de la transición democrática, etcétera. Todo eso explica cierto revanchismo, ciertas actitudes emotivas más que intelectuales contra la Iglesia, contra su mensaje. Después, la rápida incorporación de España a la cultura europea, a la cultura moderna, después de 40 o 50 años de aislamiento. Una cierta debilitación interior de la Iglesia. Llegué a la conclusión de que los 40 años del proteccionismo político, vamos a decir así, en los cuales vivió la Iglesia, tuvieron, a mí me parece, dos consecuencias innegables. Una, un debilitamiento del vigor religioso de los católicos españoles. Y otra, una radicalización de los que no eran católicos, que luego se han manifestado en los 30 años que llevamos de libertad de expresión. Bueno, ¿por qué ahora? Después, el capítulo siguiente es el explicar, ampliar. No, el capítulo segundo es ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? El capítulo tercero es ¿por qué ahora? El capítulo cuarto, Evangelio y cultura, porque uno de los elementos fundamentales de la respuesta ¿por qué evangelizar de nuevo un país ya evangelizado? Yo creo que la respuesta está no en la culpa de nadie, sino en las relaciones fe-cultura. La fe no vive en el aire, vive sembrada en una cultura, es profundamente relacionada, no en el ambiente, sino en la cabeza y en la vida de la gente. La fe configura la forma cultural de vivir la gente, y la forma cultural de vivir la gente, es decir, la cultura, condiciona también la fe. Yo pienso que el ciclo cultural que podríamos poner casi desde los Reyes Católicos, el catolicismo renacentista de España, el siglo de oro, ese ciclo cultural termina ahora, ha terminado. Las cosas no terminan puntualmente, terminó. Quizá el punto más concreto se puede pensar que fuera la Segunda República, el establecimiento de la Segunda República, pero el laicismo la evolución cultural de la Segunda República quedó interrumpida por la guerra y pretendió ser rectificada por los 40 años del régimen de Franco, recuperando un poco la situación del catolicismo renacentista, que una vez terminado este ciclo, pues la democracia nuestra está demoliendo rápidamente. Comprender con profundidad estas implicaciones entre fe y cultura, yo creo que es importante
para poder abordar el fenómeno de la descristianización de nuestra sociedad sin culpar a nadie, sin martirizarnos nosotros mismos. Son ciclos. Y si se cae una cultura, arrastra consigo todo lo que de alguna u otra manera estaba sostenido, implicado, injertado en esa cultura. Hay otra nueva cultura que está naciendo, la cultura del subjetivismo, la cultura del contingentismo, la cultura del pensamiento débil. Y en esta cultura es donde está ya inserto el rechazo de Dios como un elemento normal de esta cultura, de tal manera que la evangelización requiere una renovación cultural en profundidad. Podemos convertir personas aisladas, pero no podemos recuperar la vida cristiana social hasta que los cristianos no seamos capaces o no sean capaces de recrear o de cristianizar esta nueva cultura, de hacer compatible y proporcionada las afirmaciones de la fe con los modos de entender y de vivir los elementos de la nueva cultura, que hoy por hoy, yo opino, no sé si habrá otros menos negativos, que tienen una matriz claramente y decididamente antiteísta y, por supuesto, anticristiana. Después de este análisis, ya paso a partir del capítulo 5 a unos elementos más prácticos, agentes y actitudes. ¿Evangelizar quién? Yo para mí mismo me decía así un poco en plan de guasa, no evangeliza quien quiere, sino quien puede. Para evangelizar hace falta una tensión religiosa. Históricamente lo vemos, evangelizan los santos. Y los demás viven al margen, en fin, disfrutando de los ámbitos cristianos que ellos han logrado establecer, ¿no? Agentes y actitudes. De una manera muy concreta, yo creo que nuestra Iglesia necesita un esfuerzo muy grande de purificación, de autoevangelización. En tiempos de evangelización, en algunos sitios he escrito yo, tiempos de evangelización, tiempos de santidad. Hace falta un nivel excepcional de tensión religiosa para ser capaz de evangelizar, es decir, para ser capaz de salir de nuestros propios campamentos y de entrar al cuerpo a cuerpo, evidentemente cuerpo a cuerpo, intelectual, moral, interpersonal con los no creyentes. Una gran tentación de nuestra Iglesia es hacer una renovación, pero solo ad intra. Vamos a ser mejores, vamos a celebrar mejor nuestra liturgia, vamos a recuperar nuestros antiguos usos, vamos a restaurar lo que nos queda de Iglesia. Ese sería un error. El Evangelio es para todos. Hay que sentir vivamente el dolor de los que viven sin Dios. Agentes, actitudes. Acabo de iniciarlo ahora. O sea, la actitud del evangelizador no es condenar, no es culpar a nadie. Es decir, cuando los españoles iban a América no excomulgaban a aquellos indios, ¿no? Sino que llenos de amor y de compasión les anunciaban el Cristo que no conocían. La actitud del evangelizador es una actitud de misericordia, de simpatía, de cariño. Es la actitud de Dios que baja del cielo a salvar a los hombres. Ese es un tema, una dimensión muy importante, porque
Bueno, pues hay una cierta pastoral que tiene otro planteamiento, el planteamiento de que todos están obligados a venir a misa y por eso a los que no vienen se lo recrimino. Esa no es una actitud evangelizadora. Hay que cambiar profundamente la actitud, la forma de relacionarnos con los no creyentes. Anunciar hoy el reino de Dios es el estudio de los temas. Para evangelizar no todos los temas son iguales. Hay que recuperar el contenido fundamental del querigma cristiano como elemento habitual de nuestras predicaciones, de nuestros escritos, de nuestro anuncio del Evangelio, con el agravante de que nuestros contemporáneos necesitan unos preámbulos antropológicos para poder creer. Es decir, en la cultura atea en la cual nuestros jóvenes nacen y crecen, hay unas ideas o faltan unas ideas fundamentales sobre el ser del hombre. La palabra alma ha desaparecido casi de nuestro vocabulario. Nadie dice que somos almas. El hombre es un ser espiritual, inmortal. El tema inmortalidad ha desaparecido de nuestra cultura. Ciertamente, sin un humus de conciencia de inmortalidad y de responsabilidad de la propia existencia, es muy difícil que arraigue el anuncio del Evangelio. Yo entiendo que la idea básica del ser del hombre, el ser como espíritu inmortal, y la idea de libertad, responsabilidad, son dos ideas que tienen que ir conjuntas con el anuncio del Evangelio en la catequesis, en el proceso de iniciación. Es decir, hay que restaurar la idea que el hombre tiene de sí mismo para que sea capaz de reconocerse como hijo de Dios y como destinatario del Evangelio. Vino nuevo en odres nuevos, pues analizar algunos de los momentos pastorales más importantes para la evangelización. Yo me fijo sobre todo en el proceso de iniciación cristiana, porque claro, es la primera actividad evangelizadora de la Iglesia. ¿A quién evangelizamos? Ante todo a las nuevas generaciones. En las celebraciones en donde viene mucha gente habitualmente alejada de la Iglesia, funerales y bodas, y iniciar algunas prácticas de evangelización extramuros de la Iglesia. ¿Qué podemos hacer para que la gente escuche el anuncio de Cristo, el anuncio de Dios, el anuncio de la salvación eterna en ambientes absolutamente laicos y descristianizados? Eso es básicamente el libro. Nada menos. Bueno. Naturalmente hecho con muchas deficiencias y muchas revisiones. Yo quisiera partir de una de las cuestiones que yo creo que es más que don Fernando siente como con más dolor y más urgencia, y al hilo de lo que ha sucedido en España en el minuto, no en el ceros, pero en el minuto 1 del viaje del Papa Benedicto XVI. Es decir, cuando el Papa lanza en el avión esta propuesta de superar el choque histórico, que él lo pone en el contexto europeo, pero dice que en España ha tenido una virulencia especialmente dramática, lo hace sin acusar a nadie, porque podría haber acusado de muchas cosas, pero no lo hace. Dice que eran muy vivaces ambas fuerzas que estaban en el campo. La fuerza de un catolicismo muy creativo, que había dado rostro moderno a la Iglesia, y la fuerza de un tipo de modernidad muy antagónica del cristianismo, y que eso ha chocado y que era el momento de iniciar una nueva etapa, una nueva estación de encuentro, que es un leitmotiv continuo del pontificado. Y lo que ha sucedido desalienta un poco. O sea, desalienta un poco, y yo he tenido varias ocasiones de percibirlo en las semanas siguientes. Es decir, hay como no querer coger el guante, incluso una reacción airada, de escarnio en algunos casos, y la tentación inmediatamente en el campo nuestro, en el campo católico,
Es decir, míralo, es imposible. O sea, el Papa dice cosas así porque es muy bueno y tal, y dice estas cosas buenas que tiene que decir, pero ese diálogo que propone, en el fondo, es imposible. Y eso es tremendo, a mi modo de ver, es tremenda. Ambas cosas, la reacción brutal de un cierto laicismo y como el asumir que realmente eso que propone el Papa es muy bonito pero imposible. Y usted tiene un capítulo en el libro que se titula Una triste historia de tensiones y conflictos, en el que bucea en ese siglo XIX tremendo que conocemos tan mal y donde están ahí muchas semillas, yo creo, de lo que ahora vemos. Y yo le querría preguntar, ante esto que acaba de pasar, casi a bote pronto, ¿qué le podríamos pedir razonablemente al mundo laico para este diálogo y qué nos deberíamos pedir a nosotros mismos como católicos? De manera que podamos empezar. Es verdad que con algunos ya se puede empezar y aquí en esta mesa se ha hecho algún intento. Pero, ¿qué me dice usted de eso? Porque a mí me interesa mucho qué me dice. Eso es una realidad. Yo creo que entorpece mucho el diálogo el hecho de que se politice o se haga desde instituciones y con intereses muchas veces no confesados de tipo político. Es decir, el clericalismo, el anticlericalismo, el mayor acercamiento con la Iglesia, el menor acercamiento con la Iglesia. Bueno, pues muchos políticos lo utilizan. Por ejemplo, el otro día el presidente aquel de Abu Dhabi que hizo a propósito de ¿qué quiere fulano de tal? Que hagamos las leyes que ha dicho el Papa. Claro, eso es una manera de frivolizar la cuestión que hace muy difícil. Ahora, en otros ámbitos, en ámbito universitario, en ámbito de escritores, en ámbito de pensadores, de pensamiento, yo sí creo que eso ya se puede hacer. Y que los católicos, la Iglesia española hoy lo está haciendo menos que en el año 80, en la decena del 80 y del 90, porque a medida que la situación se recrudece y nos pegan, nosotros también nos crispamos un poco y nos apartamos. No debemos seguir el juego de las crispaciones políticas. En el ámbito del pensamiento, donde hay gente que quiere de verdad buscar la verdad, y siempre hay profesores, gente joven, universitarios. Yo he tenido algunas conferencias en ambientes muy hostiles, en la Fundación Largo Caballero, por ejemplo, y yo allí he dialogado estas cosas. Hace falta preocuparse de crear pequeños foros humildes como este. Esto nació precisamente para recuperar el contacto entre el pensamiento cristiano y el pensamiento laico, claro, en personas que tengan pensamiento. Esa es la cuestión. Personas que piensen, no que pretendan hacer otras cosas, sino que piensen. Por ejemplo, bueno, pues una revisión de la postura de la Iglesia en los años de la República, en los años mismos de la Guerra Civil. Si hay datos, a la gente se puede hablar, y se puede hacerles cambiar alguna de sus posturas. Claro, para eso hacen falta círculos pequeños y sobre todo gente desinteresada que quiera saber la verdad. Los hay. Y que ciertos testimonios y ciertas cosas te agradecen. Yo creo que los católicos españoles debemos perder el miedo al laicismo. Es decir, estamos todavía en aquella postura un poco de marcha atrás del año 75. Ya está bien. Ya hemos dado demasiado margen, ya hemos purgado suficientemente nuestra colaboración con don Francisco Franco, que en paz esté. Ya tenemos que salir a la calle a hablar claramente de lo que somos, de lo que pensamos, de cómo vemos nosotros la propia historia. Porque si la Iglesia española tiene mucho de qué pedir perdón, pues las demás instituciones españolas tienen también muchísimo de qué pedir perdón y van por detrás que nosotros. O sea que...
Bueno, pues este es uno de los enfoques que yo creo que en el libro son importantes y por eso quería escucharle sobre esto. Hay otro que es, usted hablaba al principio de esa percepción que tuvo leyendo el texto de 1990, de lo rápido que había cambiado este contexto, y me ha venido a la memoria inmediatamente algo que también dijo el Papa en Portugal, y es que se ha producido una mutación antropológica y cultural, que es algo que a veces no vemos. Seguimos pensando, bueno, en el fondo culturalmente seguimos siendo mayoría, sociológicamente el CIS nos dice que más del 70% de los españoles se siguen considerando católicos, etcétera, y esa mutación no siempre nos resulta tan evidente, aunque parezca difícil de creer. Y el Papa ha dicho en Santiago que la tragedia de Europa era que se había difundido la sospecha de que Dios es enemigo del hombre y de su libertad. Y eso, no lo sé, yo no sé usted cómo lo ve, pero yo me topo con ello todos los días. Como una sospecha tremenda que actúa como freno frente a la propuesta de la Iglesia. No, en el fondo, la Iglesia, Dios, pero su representante, por así decir, quien lo hace patente, quien lo anuncia, que es la Iglesia, me va a arrebatar algo. Sobre todo del punto de la libertad, que parece, tal como se entiende hoy, como el gran Dios. Libertad entendida como mi autodeterminación total y absoluta. ¿Cómo afrontar este drama? A mí me parece que la concepción mítica de la libertad, claro, es el centro de la nueva cultura. Que el hombre se atribuye la libertad ilimitada, libertad creadora de Dios. Como ha perdido el sentido de criatura, pues el análisis de libertad, la libertad que sale es la libertad propia de Dios, más que la del hombre, ¿no? Y entonces, la presentación de Dios, hay que ver cómo reaccionan cuando se habla de ley natural, cuando se habla de límites a la creatividad o a las decisiones del hombre. Yo recuerdo la única entrevista que yo tuve con María Teresa de la Vega antes de dejar de ser vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Ella me dijo, no tienen que tener ustedes miedo de nada de este gobierno, porque nosotros lo único que pretendemos es ampliar libertades. Ampliar libertades. Es decir, convertir los deseos en derechos, sin ninguna consideración de tipo moral ni sin restricciones de nada, ¿no? Eso me parece que es ciertamente el punto central del conflicto cultural en el que estamos. Por eso me parece tan importante no empezar el diálogo cristianos, laicistas, por los temas morales. Eso me parece un error. Hay que empezar por los temas metafísicos, hay que empezar por el tema de Dios, saber qué es Dios y cómo presentamos a Dios los que creemos en Él. No, el Papa lo ha vuelto a decir en España, no antagonista del hombre, sino amigo del hombre, garantía del hombre. Recuperar con fórmulas nuevas, con presentación atrayente, realista, la visión del hombre como interlocutor de Dios, como imagen de Dios, como criatura para la vida eterna. Es decir, ir con una mentalidad positiva, liberadora, verdaderamente salvadora del hombre. Presentar a Dios y a Cristo efectivamente como salvación y como posibilidad del hombre. En Cristo está la posibilidad del hombre, la posibilidad de la humanidad. Yo no creo que un corazón honesto pueda rechazar la persona de Cristo si se presenta de una manera positiva, como Él es. Vino a salvar lo que estaba perdido. Tiene predilección por la oveja perdida. Ahora, no vayamos a la oveja perdida con el palo levantado, porque entonces la oveja se va a meter más adentro del barranco.
Hay que ir a la oveja perdida con el corazón misericordioso de Jesucristo. En ese sentido, yo tengo aquí anotado todavía, voy a desvelar correspondencia, esto espero que no sea un delito. Hace un par de años yo tuve una conversación con don Fernando en otro contexto, que era el de un evento que tiene lugar aquí en la Casa de Campo cada año, que es el Encuentro Madrid, y yo le agradecí el tiempo que había estado con nosotros y lo bien que había salido aquello, y él me respondió algo que voy a leer brevemente. Dice: no os canséis de trabajar así, hay que abrir espacios de comunión, de comunicación, de verdad y de gracia. Haced un esfuerzo para abrir vuestra actividad a gente nueva, gente herida, gente necesitada. Gente nueva, gente herida, gente necesitada. Antes usted ha utilizado la expresión cuerpo a cuerpo y ha hablado también de ese dolor por aquellos que viven alejados de Dios. Yo tengo a veces la sensación de que nosotros incluso tenemos una pasión positiva por afirmar la fe, por comunicarla, pero como que este cuerpo a cuerpo que usted escribía aquí nos falta. Y cuando digo nos, hablo de las parroquias, de los colegios, de las asociaciones, de los periodistas, de todos. Es que hablar de Dios tiene que ser un hablar confidencial. Hay que saber crear un clima en el que se pueda hablar de algo muy íntimo que afecta muy profundamente a la persona. Porque incluso el que rechaza a Dios, rechazando a Dios, decide su existencia. Por lo tanto, es hablar de su secreto existencial. Eso no se puede hacer. Nos falta esa pastoral personal, que antes en gran parte se hacía en el confesionario, o se hacía en otras cosas, y ahora pues todo es en grupo y todo es muy masivo, y esa pastoral que no es intimista, es íntima, pero no es intimista, porque una vez una persona encuentra a Dios, reencuentra el mundo entero, reencuentra el mundo luminoso de Dios, pero tiene que arrancarse en un momento de intimidad. Y eso hoy está muy poco atendido y muy poco valorado en la Iglesia. A lo mejor no tenemos tiempo, estamos en otras cosas, yo no lo sé, pero ese acercamiento, ese escuchar a la gente, porque toda persona que niega a Dios, por algo lo niega. Es decir, cada actitud tiene su historia, y para poder encauzar a un chico de 18 años hay que preguntarle: ¿cuándo empezaste tú? ¿Cuándo dejaste de ir a misa? ¿Cuándo empezaste a ser cristiano, a dejar de ser cristiano? ¿Por qué? ¿Quién te dijo a ti que lo de Dios era un cuento? ¿Fue un profesor de filosofía? ¿Fue un amigo? ¿Es porque a mí me gusta, no acepto la moral de la Iglesia? Es decir, hay que tratar a la gente como los médicos nos tratan a los enfermos. Los médicos no recetan de 100 en 100. Primero escuchan, y después de escuchar a cada uno le dan lo que necesita. Yo creo que en la pastoral tenemos que adoptar esa mentalidad, escuchar, saber dónde esa persona tiene rota la conexión, el proceso natural, porque esa es otra. Tenemos que mantener la convicción de que lo natural es creer en Dios, que el ateísmo es una enfermedad, es un error, es una enfermedad que destruye a la persona, en la cual nuestros jóvenes crecen hoy con absoluta naturalidad. Digo más, incluso los que vienen a la catequesis tienen dudas profundas acerca de la existencia de Dios. Y si eso no lo sanamos, todo lo demás son músicas celestiales. Si un joven a los 20 años no tiene resuelto con claridad el problema de la existencia de Dios y de su inmortalidad, todo lo demás que le podamos hablar de religión se queda en el aire, sin cimientos. Yo, cuando me llaman a hablar catequistas, les digo: si necesitáis un año para que vuestros catecúmenos
se queden tranquilos con el tema de la existencia de Dios y hablen con Dios con gusto, con confianza, porque les da aliento para vivir, dedicar el año entero y dejar el catecismo en paz. Porque es que sin sanar esa herida del ateísmo que lleva hoy espontáneamente toda la gente en el corazón, no se puede anunciar el Evangelio. Como el tiempo corre y tampoco creo que lo tengamos ilimitado, afortunadamente Bueno, no lo yo no tenemos sé si ilimitado. soy un poco exagerado en eso, pero yo estos meses que he va? estado reflexionando mucho sobre el tema y preguntando a unos a otros, yo así lo veo, francamente. Yo quería ahora dar una larga cambiada y pasar a mirar un poco a nuestra Iglesia al punto del que podemos partir, porque uno no parte de una utopía, sino parte de una realidad. O sea, nuestra Iglesia es lo que es, tiene sus debilidades y sus fortalezas, usted las examina en un capítulo. Hoy me ha sorprendido mucho, entre algunos de los extractos que han salido del libro que conoceremos mañana del Papa, no el que todo el mundo ha reflejado, que era el menos interesante de todos, pero bueno, eso es otra cuestión. Y él habla de que él ve que en este momento, a pesar de todo, la Iglesia está entrando en una dinámica nueva y que esa dinámica no nace, decía él, tanto de las instancias burocráticas que dice que están cansadas en nuestra Iglesia, sino de fermentos que están en la vida. Habla de los jóvenes, por ejemplo. Bueno, entonces yo le quería preguntar, yo sé que es casi pedirle un imposible que dé una pincelada de nuestras parroquias, de nuestra escuela católica, que ya sé que es muy variada y muy plural, pero en fin, habrá que hacer una pincelada, de la vida religiosa, de los llamados movimientos y nuevas comunidades. Y luego le quería pedir una palabra sobre los sacerdotes, en un año tan duro como el que estamos terminando, diríamos, donde la imagen del sacerdote en una sociedad que vive de la imagen hasta un punto que de verdad que es que no se lo puede uno imaginar. Hay que vivirlo por dentro. ¿Hasta qué punto vivimos de la imagen? Pues claro, la imagen del sacerdote ha sido pisoteada. No digamos que no haya su razón y su parte de razón, pero ha sido pisoteada. Entonces yo le querría pedir una palabra de cada una de estas realidades de nuestra Iglesia. Tú pides mucho, José. Oh, ya lo sé. Pero si me han puesto aquí para eso. Bueno, dicho en pocas palabras que pueden ser vulnerables porque no se pueden hacer síntesis tan drásticas, yo veo en nuestra Iglesia, como he dicho antes, un peligro de regeneracionismo, que no es lo mismo que renovación. Es decir, recuperar la paz, la tranquilidad, la fortaleza, los que estamos. Yo creo que eso sería una solución falsa. Veo ciertos signos de eso. Veo continuismo, cansancio. Claro, los sacerdotes, tú dices, los sacerdotes ya de una cierta edad, que están a partir de los 60, han llevado mucho trote, ¿no? En el pasado siglo XX. Entonces están un poco cansados ya y estos temas pues nos pillan cansados. Bien, vería una... Pero sí veo, con sinceridad, sí veo que en concreto en la Iglesia de España están renaciendo posturas muy vigorosas en gente joven. Es decir, hay unas generaciones jóvenes de sacerdotes, de seglares, que sí renacen en línea de evangelización, que tienen una fe vigorosa, porque ese es el punto de partida, una fe vigorosa, que valoran el Evangelio como un elemento de salvación indispensable para la vida humana, así como veo también que en un tipo de iglesia adulta ha entrado mucho el pluralismo ese de decir, bueno, pues cada cual que se salve en su barca, ¿no? Los que son musulmanes que se salven con Mahoma y los que son cristianos que se salven por el cristianismo y los que son laicos que se salven con la razón raciocinante. Es decir, ahora, hay que ver, por ejemplo, cómo los grandes misioneros sufrían. Entonces se decía, al ver cómo las almas se condenan, se decía así, ¿no? San Francisco Javier, San Juan de Ávila, San Antonio María Claret,
sufren de ver cómo, es decir, consideran indispensable para la autenticidad humana el reconocimiento de Dios y la religiosidad, incluso si me apuras, el cristianismo. Se expresaba solo con la condenación. La condenación es el final. Cuando se llega a la condenación, llega ya un hombre destrozado, porque ha estado por caminos errados durante toda su vida, ¿no? Yo veo que ese dolor por el no creyente en muchas generaciones de la Iglesia se ha llegado a perder en favor de un pretendido respeto, irenismo, en el fondo relativismo religioso, contra el cual Benedicto XVI ha luchado decididamente, ¿no? Pero sí veo inicios. El otro día había un artículo muy gracioso diciendo que Zapatero trabajaba para Rouco. ¿No lo leísteis? Bueno, ¿por qué? Pues gracias a Zapatero se moviliza, los cristianos se están moviendo un poco y están viendo cómo la fe les pide asumir alguna responsabilidad y ponerse en pie, ¿no? Bueno, pues Dios escribe derecho con líneas torcidas. Hay un capítulo que a mí me ha resultado particularmente sugerente, está casi al final, y yo casi se lo pediría a modo de conclusión, también el reloj corre. Y es uno que se titula Fuertes y elocuentes en la debilidad. Quizá porque son ideas que nos parecen contradictorias. Nos parece que si somos débiles no podemos ser fuertes, aunque el Evangelio lo dice, pero a nosotros nos resulta muy extraño. Entonces, esta percepción que usted tiene al final de una iglesia a la que le ha hecho la radiografía y no se ha mordido la lengua, y no ha tenido pelos en la lengua, perdón, pero al mismo tiempo aparece esta esperanza, no vamos a llamarle optimismo, que yo creo que no es nada voluntarista en Fernando Sebastián. Cuando uno lo lee se da cuenta, y a mí me gustaría que nos hiciese a modo de conclusión en qué consiste esta fuerza y elocuencia, que son dos cosas importantes, dentro de una debilidad que sociológicamente, históricamente, yo creo que, bueno, es una nota de la etapa que nos toca vivir en Occidente y en España en concreto. Bien, esa es una idea muy querida también bueno, por supuesto yo me inspiro en San Pablo Bendito para eso, pero es una idea que le gusta mucho a Benedicto XVI, es decir, la fuerza de la Iglesia está en la autenticidad de la fe. La fuerza de la Iglesia son los mártires, aquellos que están dispuestos a perder la vida por defender la fe. Y hasta que no lleguemos ahí, no estamos en trance de evangelización. Entonces, el despojamiento, el empobrecimiento, todo lo que nos puedan hacer, bendito sea, si eso sirve para que los cristianos demos el paso al frente de defender la fe a costa de la vida. A costa de la vida, que puede ser de una manera violenta o de una manera social, cultural, a ser los parias de la sociedad, menospreciados. ¿Cómo podemos ser en esta sociedad? Nos quitan las subvenciones, escriben mal de nosotros, nos niegan una plaza que hemos solicitado en mejores condiciones que otro. Eso se está viviendo ya, pero eso hay que vivirlo más explícitamente y con más mística. Todo eso nos pasa por ser testigos de Jesús. Pues fenomenal. La fuerza del cristianismo es la cruz, siempre. Y yo termino con esto. Creo que habíamos pecado de injusticia, de olvido de nuestros mártires. La Iglesia española es heredera de los mártires del 36. Y estábamos muy lejos. Éramos cristianos indolentes, cristianos cómodos, cristianos cobardes, y esa no ha sido el temple de la Iglesia española nunca. Bueno, pues una llamada a la evangelización tiene que hacernos recuperar el temple, por no decir el talante, que es una palabra hipotecada, el temple de los mártires,
en la práctica diaria de nuestra vida cristiana. Pues yo le doy las gracias a don Fernando y José Miguel, como editor, tiene la palabra para concluir el acto. Muchas gracias. Voy a pedirle a don Antonio Algora una palabra semiconclusiva y quiero decir una pequeña cosa al final de todo. Pues muchas gracias. Yo pasaba por aquí, porque... Una palabra. Yo tenía 5 años cuando Fernando se fue al noviciado. Por tanto, no coincidí con él en la parroquia, en la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud, porque yo era un monaguillo pequeño que no sabía nada de nada. Y no le volví a ver el pelo hasta que discutíamos para engendrar católicos en la vida pública en la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y diciéndome: Antonio, te ha salido el aragonés. No sé qué expresión había yo querido introducir en el documento. Pues que me alegro de que el libro refleje la contundencia de pensamiento, de fe expresada en pensamiento de Fernando Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Entre las muchas cosas ciertamente sugerentes que en la exposición que ha hecho don Fernando del contenido del libro ha dejado encima de la mesa, como decía al principio es un libro que entra al trapo. Al principio se ha quedado con una pregunta que se ha hecho en alta voz, ¿no?, a la que el libro es uno de los leitmotivs, digamos, que cruzan el libro, ciertamente, que es como este país nuestro es posible que en tan poco tiempo, no en tan poco tiempo, que ha sido una cosa más larga de lo que muchas veces se cree, ¿no?, o se suele decir, se ha convertido en tan poco tiempo en país de misión. Pregunta latente y permanente en la actividad editorial de Ediciones Encuentro. Pregunta que nos ha llevado, por ejemplo, a hacer este libro y muchos otros. Uno que también preanuncio porque ya está en la calle, que también contribuye, de cierto modo, de alguna forma, a responder o a entrar al trapo, digamos, de esta cuestión. Es un libro de Olegario que acaba de salir. 50 años de teología española, del 59 al 2009, y que también anunciamos que presentaremos próximamente, dentro de unos 15 o 20 días, en Roma y en Madrid, todavía no sabemos dónde, y que, bueno, pues está al alcance de todos ustedes, como este libro que está abajo en una mesa de Ediciones Encuentro. Es una actividad que el editor siempre tiene que hacer, vender libros. Muchas gracias por su presencia.